El ataque reciente de Hezbollah con cohetes provocó un incendio forestal cerca de un kibutz en Israel. Hezbollah ha lanzado decenas de cohetes desde el sur del Líbano, impactando en la región de Galilea. Hamás y la Yihad Islámica reivindicaron el lunes un atentado suicida ocurrido el domingo por la noche en Tel Aviv. El gobierno iraní precisó que no está pidiendo ninguna autorización para responder a su enemigo, al que acusa del asesinato en Teherán del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a la comunidad internacional presionar al grupo islamista palestino Hamás y a su líder Yahya Sinwar para pactar una tregua en la franja de Gaza. Anthony Blinken arribó esta tarde a Tel Aviv para presentar un nuevo plan de paz para un cese al fuego en Gaza. El movimiento de resistencia islámica, Hamás, publicó un comunicado en el que rechaza la última propuesta para un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Irán rechazó el martes el pedido de varios países occidentales de abandonar sus amenazas contra Israel. ¿Se acuerdan de esa promesa, propaganda, retórica, no sé cómo llamarlo, que sostiene Europa? La tesis que dice que si Rusia gana la guerra en Ucrania, no se va a parar ahí, sino que va a ir por toda Europa en una política imperialista, de expansionista, de querer conquistar más y más territorios. Bueno, eso más bien parece que está pasando con Israel. Pero claro, ahí Occidente no dice nada. Ahí no hay peligro. Hace solo unas horas, Israel ha invadido Líbano con fuerzas terrestres. Cuidado con comprar la propaganda que nos están hoy vendiendo los medios occidentales. No son incursiones territoriales selectivas, como elegantemente lo están llamando los medios occidentales. No son eso, no son incursiones territoriales selectivas. ¿Qué nombre es ese? Se le llama invasión en toda regla. No es un simple ataque aéreo, no es una operación puntual. Son tanques israelíes que ya han cruzado la frontera libanesa, que están acompañados por artillería pesada, por apoyo aéreo, que están golpeando directamente las posiciones precisamente de varios puntos específicos en el sur del Líbano, pero siguen avanzando, adentrándose en el territorio libanés. Esta historia ya la vimos en Palestina. Ahora la vemos en Líbano. Decía alguien en los comentarios, después sigue Irán. Como que 2 por 2 son 4, si no es que Irán se mete antes. Irán lo sabe y ese es el peligro. Ese es el peligro de todo eso. Dice Livio Alex, así empieza la Tercera Guerra Mundial. Gracias, por cierto, a todos los que inician el día bien informados aquí con nosotros. Y miren, la gravedad de esta acción no es algo que se debería de subestimar. Incluso ayer la ONU salió a condenar esto. La misma ONU, Guterres dijo que se oponía a cualquier invasión israelí. No dijo ataques terrestres selectivos como hoy Washington e Israel lo quieren matizar. La ONU lo dijo como es. No quiere ni un centímetro de invasión, pero por otro lado no hace nada. Pues si pasa, pasa. Como dicen por aquí en inglés, perdón, es muy temprano para iniciar así, pero en inglés hay una frase como el excremento pasa, las cosas malas pasan. Entonces, pues sí, es una desgracia para el Líbano, pero son cosas que pasan. Cuidado porque no es solamente un ataque más en un conflicto de décadas. Ya estamos viendo el inicio de una tercera guerra, Cuidado también porque el título pudiera ser engañoso si no leemos bien. Es formalmente ya el inicio de la tercera guerra israelí contra el Líbano.
pero también podría coincidir con una tercera guerra mundial, global, porque ya la manera en la que está escalando esto tiene implicaciones regionales tan aceleradas que están desatando una guerra abierta ya en Oriente Medio con todos los flancos. Y miren, mientras esto está pasando, Occidente guarda silencio. Washington dice que quiere la paz, pero acaban de mandar más armas, bombas y aviones para apoyar la nueva invasión terrestre de Israel. No hay congruencia. Eso no tiene lógica. Y las fuerzas israelíes no solamente están atacando objetivos militares en el Líbano. Los bombardeos han alcanzado zonas residenciales, están destruyendo infraestructuras civiles en el proceso. Cientos de familias libanesas están huyendo de sus hogares aterrorizadas porque saben la historia que les espera, porque la acaban de ver unos kilómetros más allá, en Palestina. Y hoy otro desplazamiento hacia el norte. No saben si van a tener un lugar seguro donde quedarse, porque esa historia también ya la vimos en Palestina. Israel bombardeando escuelas, refugios de la ONU, hospitales. No hay piedad, no hay reglas, no hay control. Miren lo que dicen hoy los medios de comunicación acerca de cómo llamar elegantemente una invasión sin decir que es una invasión. El ejército israelí anunció que sus fuerzas comenzaron a efectuar incursiones terrestres selectivas en poblados del sur del Líbano. Según un comunicado del ejército, las incursiones son respaldadas por ataques aéreos y de artillería y tienen como objetivo combatientes del grupo Hezbollah en poblados cercanos a la frontera con Israel. Horas antes, Estados Unidos había anunciado que Israel está realizando operaciones terrestres limitadas contra Hezbollah en Líbano. Hemos mantenido conversaciones, nos han estado informando sobre una serie de operaciones. Lo sé, hemos visto informes sobre operaciones terrestres. Hemos tenido algunas conversaciones con ellos sobre eso. En este momento, nos han dicho que se trata de operaciones limitadas centradas en la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera, pero mantenemos conversaciones continuas al respecto. El ejército israelí declaró además 3 localidades fronterizas como zonas militares cerradas en torno a los municipios de Metula, Misgab-Am y Kafar Giladi, donde la entrada está prohibida. Y también ordenó evacuar a los habitantes de 3 barrios del suburbio sur de Beirut. El balance de los bombardeos israelíes el lunes en Líbano es de 95 muertos, según el Ministerio de Salud libanés. Pese al devastador golpe asestado a Hezbollah con el asesinato de su jefe, Hassan Nasrallah, el viernes en un bombardeo cerca de Beirut, los dirigentes israelíes advirtieron que la batalla no ha terminado contra el movimiento proiraní, archienemigo de Israel. Por supuesto que yo comparto muchos de sus comentarios. Dice Cristian T. al genocidio lo llaman daños colaterales, no tienen vergüenza. Marcela Quiroz, incursiones, pues les están diciendo incursiones territoriales selectivas. Se oye elegante, pero mientras esto está pasando, los medios internacionales, especialmente, como vieron, los medios occidentales, están intentando matizar el impacto de esta operación. La Casa Blanca, por supuesto, dio esta instrucción. Lo pueden ustedes ver en el semblante del propio vocero, riéndose. Sí, pues ya nos han platicado eso y de vez en cuando hablamos. Son cosas que pasan, si estamos informados. ¿Por qué este silencio? ¿Qué intereses están protegiendo al no condenar abiertamente esta invasión? Justo como ayer precisamente lo decía el secretario general de la ONU. Lo dijo muy claro, esto es una invasión y no se puede permitir ni 1 centímetro más de invasiones terrestres. Lo que está pasando ya no es solamente un conflicto entre Israel y Líbano, es una violación flagrante a la soberanía libanesa y el precio lo están pagando los civiles. Los bombardeos aéreos se han intensificado y ahora las tropas están avanzando con apoyo de la artillería pesada. Están tratando de eliminar a Hezbollah de la ecuación y mientras esto pasa, pues las fuerzas libanesas han decidido retroceder. Las milicias, los soldados libaneses están cediendo terreno porque es como si no existiera en este momento civiles libaneses, ejército libanés, gobierno libanés. Se nos quiere hacer pensar que todo se reduce a Hezbollah, pero esto no es real. Estamos ante el inicio ya formal de una gran guerra que está escalando en Medio Oriente. Amigos, estamos viviendo en estas horas historia
una historia de esa que no nos gusta leer, que impresiona, pero de esa historia que también es aterradora, porque en menos de unas horas, mientras nosotros estábamos dormidos, más de 90 personas murieron en la noche, y es imposible que uno deje de preguntarse hasta cuándo va a continuar esto antes de que todo se salga de control en el mundo entero. Hezbollah no está ayudando para nada a pacificar esto, al contrario, desde su lado también están respondiendo, obviamente, con fuerza. Incluso hace unas horas aseguraron haber atacado posiciones israelíes cerca de la frontera. Dicen que lograron impactos directos en sus objetivos. Las cifras de muertos y heridos están escalando a un ritmo que no se había visto en décadas, literalmente. Y aquí viene la pregunta que yo creo que es importante. ¿Qué quiere realmente Israel? ¿Qué busca? Porque si solo se trata de eliminar a Hezbollah, ¿por qué este despliegue masivo? ¿Es solamente una operación para destruir sus bases del grupo o hay algo más detrás? ¿Hay un interés geopolítico del que no nos están hablando en este momento los medios tradicionales de comunicación? Porque a esto ya se le está sumando también el hecho de que Yemen, y ojo aquí porque ya se sumó a esta ofensiva, está lanzando, o defensiva mejor dicho, está lanzando ataques con drones hace unas horas sobre Tel Aviv y sobre Eilat. Están lanzando un ataque masivo que dio en el blanco. Yemen dice que sus operaciones fueron exitosas. Hasta este momento no hay información que lo niegue, así que podríamos decir que esto es así, que Yemen y los hutíes pues están de nuevo lanzando varios ataques hacia Israel que han resultado dar en el blanco, y lo están haciendo, dicen, en solidaridad con los palestinos y ahora también con los libaneses, pero también por una cuestión de supervivencia, porque saben que uno a uno los están tomando y después sigue Yemen y después sigue Irán. Parece que estamos viendo cómo estas fuerzas en la región están comenzando ya a involucrarse, y Estados Unidos dice que quiere la paz, pero manda armas, manda aviones, manda bombas, porque por supuesto que le interesa mucho la hegemonía israelí en la región de Medio Oriente, porque entonces todo Medio Oriente estaría bajo el control occidental. No habría un balance de poder, no habría un equilibrio geopolítico como antes de que iniciaran todas estas guerras, en donde apenas hace 2 o 3 años, pues Medio Oriente tenía una diversidad de posturas. Ahora ya no sería así. Y la pregunta pues es inevitable. ¿Hasta dónde va a llegar esta escalada con tal de lograr esa hegemonía? Porque los países árabes e islámicos seguramente se van a sumar a este conflicto. Yemen ya se sumó y las piezas ya se están moviendo. Y no parece que todas estén bajo control de Israel. Mientras esto pasa, por cierto, hay que recordarlo una vez más, como siempre, los civiles son los que más están pagando el precio ahora en el Líbano. Primero fueron los palestinos, más de 18,000 niños palestinos que han muerto, más de 48,000, me parece que es la última cifra, civiles inocentes también muertos en Palestina. Y los bombardeos israelíes ya han dejado un rastro de destrucción que huele a genocidio, que está afectando poblaciones enteras, familias enteras que se están viendo forzadas a huir de sus hogares. Parece que nada es suficiente. Precisamente no podríamos decir que es un conflicto que se enfocara solamente en Palestina. Ahora es también Líbano, después va a seguir Yemen, luego va a seguir Irán. Y ahora pues vemos cómo la guerra no está discriminando. Al contrario, parece que los más afectados de nuevo son precisamente los civiles. Pero volviendo al tema de las cifras, les decía que ayer al menos 95 personas murieron en estos ataques israelíes nada más, solo en este frente, no en todos. Y es un número que debería ya de hacernos reflexionar, porque estas 95 vidas en un solo día pues son apenas el comienzo de una gran invasión que va a ir tomando cifras cada vez más desgarradoras. Ahora, hay que pensar en lo que va a pasar, porque Israel está tomando decisiones estratégicas que van a desencadenar, por supuesto, una respuesta regional. No se trata ya solamente de Líbano, no se trata de Hezbollah. El panorama ya es mucho, pero mucho más amplio. Está Irán, está Yemen, está Siria, están los grupos palestinos que están viendo con mucha atención esto que está pasando. Y aquí es donde surge también el tema de cuál va a ser el próximo paso que den del otro lado, porque van a estar desunidos viendo cómo uno a uno los van tomando como fichas de dominó.
es claro que el que no esté involucrado en este momento en un ataque directo es el siguiente. No es algo que se vaya a quedar como un ataque terrestre selectivo solamente para Gaza y después sigue Líbano y ahí se acabó. Yo recuerdo que hace precisamente no menos de 2 días leíamos una nota en donde Israel salía a decir que para ellos ya la deuda estaba saldada con la muerte de el líder de Hezbollah, que con eso ya se había acabado el problema. Claro, porque las imágenes habían impactado tanto al mundo que estaban pidiendo precisamente que se hiciera algo. Pues no acabó ahí. Parece que esas deudas no estuvieron saldadas, porque ahora lo que está iniciando es la invasión terrestre. Y ya vemos precisamente cómo pues esto se está saliendo de control demasiado pronto, y pues aquí están las consecuencias. Por cierto, si esto no fuera suficiente, del lado palestino también se están intensificando los ataques en Gaza. Los enfrentamientos no han cesado, es un conflicto que no se ha acabado. Hay incursiones aéreas israelíes que están siendo respondidas con lanzamientos de cohetes por parte de Hamás. Es un flanco que sigue abierto. La población civil está cada vez más atrapada ahí en ese conflicto que no tiene fin, no es algo que se haya terminado. Y pues es inevitable preguntarnos en qué va a acabar esto de Palestina, si ahora se abre otro frente, como es el frente libanés, y ya Irán, el ayatolá, salió a decir y a jurar venganza. Entonces, a esto súmenle lo que pasó en Yemen, que las Fuerzas Armadas reafirmaron su apoyo a Palestina y Líbano, que lanzaron hace unas horas estos ataques con drones que burlaron las defensas israelíes e impactaron en Tel Aviv y Eilat. Y pues es un mensaje que ya nos habla de que la guerra no se está limitando ya solamente a Líbano ni a Palestina. Yemen está mostrando no solamente que está en el conflicto, sino que tiene la capacidad de llevar precisamente estos ataques hasta suelo israelí desde su territorio. Y entonces, pues estamos viendo esta escalada en donde Yemen también ya se está metiendo aquí. Y las potencias internacionales, especialmente Estados Unidos, pues están en una posición en donde evidentemente dicen que no se meten, pero le soplan al fogón. Mandan armas, mandan aviones, mandan más tropas, su aliado más cercano en la región, y por supuesto, si su aliado es el que controla todo Medio Oriente, pues sería un ganar-ganar. Mientras, pues volteate para otro lado y haz como que no ves la carnicería que se está armando en todo Medio Oriente, porque el costo precisamente de esa dominación hegemónica de Medio Oriente va a ser brutal si es que los planes salieran eventualmente como piensan que van a salir. Y luego sigue el tema de las tensiones entre Irán e Israel, que están en aumento. Irán ha dicho que no se va a quedar con los brazos cruzados, y es algo que hay que creerles. Cuando dicen que no lo van a hacer, es porque no lo van a hacer. Ya sus aliados en la región, Hezbollah, los grupos palestinos, pues es evidente que dependen muchísimo, tanto militar como económicamente, de Irán. Irán es quien los respalda, y a su vez Irán está respaldado por Rusia. Y están obviamente intentando luchar contra el avance de las tropas israelíes por una cuestión geopolítica, porque se trata de no perder influencia en la región, para ambos bandos. Y ya está más que claro que Irán sigue siendo un jugador muy poderoso en este conflicto, y la pregunta es cuándo va a decidir intervenir Irán de manera directa y lo que se va a desatar una vez que lo haga. Irán sabe que la estrategia israelí parece ser en estos momentos no contra Palestina y Líbano. Ese es el comienzo, es debilitar 1 a 1 a las fuerzas proxies iraníes, y una vez que estén debilitadas, después sigue Siria. ¿Se acuerdan si no de mí? Después de esto sigue Siria. Y luego sigue Yemen. Y finalmente sigue Irán. Es una guerra que va a durar años. Es una guerra que va a durar años y que parece que es principalmente dirigida contra Irán, pero saben que para esto tienen 1 a 1 que desmantelar a las fuerzas proxies de la región. No es una cuestión de si va a escalar o no, es cuándo. Y la ONU, en un papel, por cierto, por demás vergonzoso, me atrevería yo a decir, ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que se oponía firmemente a cualquier tipo de intervención terrestre israelí, ya fuera limitada o no. Pero no hace nada. Dice como un llamado a misa. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve la ONU de nuevo? ¿Cuál es el papel de la ONU en este conflicto? Porque parece que es muy irrelevante. ¿Cuántas veces hemos visto estas resoluciones, estas advertencias que no se cumplen? Israel
sigue adelante con su plan, ha ignorado las objeciones internacionales. Estados Unidos se hace como que no sabe, dice que no es una invasión, que son incursiones terrestres selectivas, que están al tanto, que de vez en cuando hablan del tema y pues que son cosas que pasan en la vida. Pero en este punto lo que estamos viendo es a un Israel que no solamente no escucha las advertencias de la ONU, sino que además declara zonas militares cerradas en la frontera con Líbano y se está preparando para una invasión a mayor escala si es necesario. Y Hezbollah, por su parte, tampoco va a quedarse de brazos cruzados. Tiene el apoyo de Irán, están comenzando a lanzar cohetes hacia el norte de Israel y pues los daños han sido relativamente limitados hasta ahora, pero la escalada de lo que se viene es evidente. Irán es un actor clave en esto, financia a Hezbollah, observa muy cuidadosamente, pero además es una potencia nuclear. E Israel también es una potencia nuclear. Claro, no se habla de eso, pero es evidente que Israel tiene armas nucleares. No sabemos cuántas, porque hace rato, curiosamente, mientras investigaba yo esto, veía una entrevista que le hacen al doctor Alfredo Jalife y decía algo el doctor Jalife que por alguna razón el mundo no investiga cuántas armas nucleares tiene Israel. Investigan a todo el planeta, investigan a Irán, investigan a Rusia, pero cuando se trata de Israel se voltean para otro lado. Nadie ha hecho una investigación acerca de cuántas armas nucleares tiene Israel, si tiene o no tiene. Entonces, muy probablemente, decía el doctor Jalife, ya tengan hasta este momento más de 450 bombas. E Irán, por supuesto, que también es una potencia nuclear. En este tema nuclear ya están coincidiendo no solamente muchos expertos como Jalife. Yo veía también hace rato algunas entrevistas y portales como Político que hablaban precisamente del riesgo de que ya entre en la ecuación una disuasión nuclear por parte de Irán, que Irán también es un jugador nuclear y que tiene el respaldo cada vez más directo de otro actor nuclear en el conflicto, que es Rusia. Rusia, por cierto, acaba de denunciar también ayer que Ucrania y Estados Unidos están preparando un ataque químico de falsa bandera en Siria para que con este pretexto, suponemos que se refiere a la zona que Israel ha invadido en Siria, ha invadido ilegalmente zonas en Palestina, que es la ocupación de Cisjordania, también en los Altos de Golán, que es territorio sirio que Israel ha invadido, y que probablemente ahí, dice Rusia, Estados Unidos y Ucrania están preparando, según sus acusaciones, un ataque con armas químicas de falsa bandera para que con ese pretexto Israel entre en una invasión terrestre ahora en Siria. Y amigos, esto es preocupante, a más no poder, sobra decirlo, porque estamos hablando ya de una guerra de todos contra todos y el escenario es Medio Oriente. Entonces, pues Erdogan, por cierto, otro actor, de verdad, que casi lo olvido en la ecuación, importantísimo. Erdogan, que es el presidente de Turquía, que es un país miembro de la OTAN, pero que no tiene lazos con Israel, al contrario, ha llamado a Netanyahu el pintor austríaco moderno, por decirlo de alguna manera, lo ha comparado con él, con las atrocidades del Holocausto, lo que están haciendo en Palestina y ahora en Líbano. Y Erdogan ayer hizo un llamado en la ONU para que autorice el uso de la fuerza si Israel no detiene sus ataques. Y tiene lógica porque si Guterres dice que se opone a la invasión israelí y a Israel le vale y invade, pues entonces lo lógico pues es que la ONU haga algo, y para eso la ONU tiene fuerzas de paz. O entonces, ¿para qué financiamos a las fuerzas de paz de la ONU si no sirven para nada cuando hay que poner la paz? Y Turquía también tiene sus propios intereses geopolíticos, hay que decirlo. Para Erdogan, permitir que Israel continúe avanzando en el Líbano, pues es una desestabilización, por supuesto, para los intereses de la región, de Turquía. No nada más económicamente, también geopolítica. Y entonces Erdogan ya dejó claro que no está dispuesto a sentarse a esperar que esto escale sin una intervención firme. Ojo, un país miembro de la OTAN como Turquía podría eventualmente atacar a Israel. Y entonces, ¿cuál va a ser el papel de la OTAN en esto, amigos? Por eso decimos que este conflicto se puede desbordar en cualquier momento y la respuesta de Occidente, pues, ha sido por demás tibia.
sobre todo refiriéndonos a Washington, que históricamente ha sido un fuerte aliado de Israel. Ahora ve cómo la OTAN no está del todo de su lado, de la postura de Washington. Países miembros de la OTAN como Turquía ya dijeron que incluso podrían eventualmente ingresar a este conflicto. Y pues dicen que Israel los ha mantenido al tanto en todo momento, pero que no han tomado, y esa es la realidad, ninguna medida significativa para detenerlos. No solamente no los detiene, sino que le envían más bombas, aviones, armas. La administración de Biden, al igual que Europa, pues parece que no quiere una confrontación directa con Israel. Josep Borrell también, todos se están involucrando aquí, amigos. Josep Borrell, el representante de la Unión, el alto representante de la Unión Europea, también salió ayer, advirtió que cualquier intervención militar adicional israelí agravaría dramáticamente esta situación. Pues por un lado le entró y por otro le salió a Netanyahu. No parece que esto tuviera un impacto disuasorio real en esta invasión que hoy está lanzando Israel. Sigue adelante con su plan. Y la realidad es que estas acciones sobre el terreno ya están hablando mucho más fuerte que cualquier condena diplomático. Y el riesgo aquí no es solamente un conflicto ya entre Israel y Hezbollah. Estamos viendo cómo actores regionales más grandes como Irán, repito, Turquía, un país miembro de la OTAN, están comenzando a moverse en el tablero. Gran parte de Europa están condenando las acciones de Israel en estos momentos, pero no hay sanciones, no hay medidas evidentes. La ONU también condena, pero no hace nada en una forma disuasoria. Y pues vamos a ver en qué termina esto, porque es muy preocupante, y lo más preocupante es la sensación de que estamos viendo una repetición, amigos, de los errores del pasado. La invasión israelí del Líbano en el 2006 se vuelve a repetir, pero ahora de una manera mucho, pero mucho más grave, y hoy Israel parece estar encaminándose hacia una tercera guerra ya formal con Líbano, sumada al conflicto con Hamas, y está poniendo a todo Medio Oriente en una situación extremadamente volátil en la que el mundo entero ya se está implicando más rápido de lo que incluso imaginábamos. Y mientras tanto, pues Irán ahí está, calibrando la respuesta junto con sus socios. Vamos a ver, amigos, en qué termina esto, o en qué el comienzo de una nueva fase más bien. Por cierto, la encuesta de esta mañana: ¿debería la ONU usar la fuerza para frenar la invasión israelí en Líbano? Porque pues hay que voltear también a ver para qué seguimos financiando organismos así que no sirven para nada. Antonio Gutiérrez, pues en defensa de su sueldito o sueldote, sale y dice pues que es condenable. Pero más allá de la condena, se le olvida que la ONU tiene fuerzas de paz que están ahí para eso. Pero ¿se atrevería la ONU a usar fuerzas de paz contra Israel? ¿Qué haría Washington y muchos de los más grandes patrocinadores de la ONU y los más poderosos miembros del Gabinete de Seguridad, del Consejo de Seguridad de la ONU, si quisieran hacer algo así? El 62% de las personas que nos están viendo en vivo en este momento piensan que es necesario que la ONU use la fuerza para frenar la invasión de Israel en Líbano. El 25% cree que este no es el papel de la ONU, y el 14% cree que depende del papel o del Consejo de Seguridad de la ONU. المنطقة إلى منطقة أخرى. قبل دقائق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ باليستية من داخل إيران، والآن تدوي صافرات الإنذار في منطقة ديمونة أصوات انفجارات في القدس. نسمع معك الأصوات. دفاعات جوية تنطلق في القدس. إذن أصوات انفجارات في القدس، لكن لم تدوي حتى الآن صافرات الإنذار في القدس. صافرات إنذار في بئر السبع في أكثر من موقع. على أرض الواقع صافرات الإنذار تدوي في عشرات المواقع في إسرائيل، في منطقة
منطقة أرييل في الضفة الغربية. سمعنا أصوات انفجارات في هذه المنطقة وتصلنا إشارات من شهود عيان من ذوي انفجارات في مواقع مختلفة في إسرائيل. أبرز أماكن ذوي صافرات الإنذار ديمونا ومحيطها كذلك. بالفعل صافرات الإنذار في ديمونا Es impresionante estas imágenes, Alba. Dice Abisaí Nájera, ¿y el domo de hierro? Pues es que, como los habíamos dicho anteriormente, pues toda la tecnología actual, lo más treno, lo más lo último de lo último en la tecnología actual son los misiles hipersónicos. Claro. Pero no han desarrollado ni Israel, ni Rusia, ni Irán, ni China, que se sepa hasta ahora, un arma o algo capaz de detener los misiles hipersónicos. No hay tecnología, no hay nada con que pararlos. Mira, Alba, ese domo de hierro es obsoleto. Es para la edad de piedra. Es para la época en donde los países tenían miles de cohetes. Ahora las guerras, incluso Rusia, que es una potencia militar, ha tenido tremendos problemas para adaptarse a las guerras modernas. Pero ¿saben quién ha sido uno de sus grandes proveedores de Rusia? Irán. Y sabe muy bien Irán qué funciona y qué no contra las defensas y contra las armas occidentales. Aquí está la prueba. Les iba yo a decir, imagínense esto, pero no hace falta imaginarse nada porque las imágenes son más que claras. En menos de 15 minutos, Irán lanzó un verdadero infierno sobre el cielo de Israel. Ráfagas de misiles hipersónicos destrozaron bases militares en Israel. Misiles hipersónicos, 15 minutos, bastaron nada más, casi nada, para destruir bases militares israelíes que estaban altamente protegidas. Eran sus joyas de las coronas. Miren, hay mucha información en las redes sociales y mucha desinformación. Hay mucha propaganda y no hay cómo detener esto ya. Las imágenes están proliferando. Quiero mostrarles algunos de los tweets que están circulando en este momento. Más de 20 aviones de quinta generación, jets de quinta generación F-35 fueron destruidos en Israel. Dile adiós a tus impuestos estadounidenses. Ahí se fueron. Se incineraron. Irán ataca a Israel en respuesta a sus crímenes. Dice Al-Mayadán, la acción fue en respuesta a los asesinatos de los dirigentes del eje de la resistencia de Hamas, Ismail Haniyeh, de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah y el general Nilforuzan, precisó el comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán. Otro más. Fíjense esto. Irán lanzó misiles hipersónicos Fatah contra Israel. Ya se ha confirmado que por primera vez lanza estos ataques masivos. Vean esto, preocupante, preocupante. Es una cuenta que se llama Comentarios del Mossad. No es la cuenta del Mossad, claro, pero es de esas de que el Mossad tiene algo que ver aquí, o lo trae siempre que algo se escribe de Mossad en redes sociales, el Mossad lo sabe. La planta nuclear más grande de Irán. Esta planta nuclear produce un total de 2.880 megawatts de electricidad. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que estemos atentos a un ataque nuclear en Irán. Otro más, Israel está suplicando a Rusia que de alguna manera pues interceda aquí con Israel. Y estamos viendo ya precisamente cómo esto está avanzando y está saliéndose totalmente ya, digámoslo así, de control.
Uno más que yo creo que vale la pena ver es lo que se está reportando en los medios de comunicación. Antes de ir a la información, quiero mostrarles lo que están reportando nuestros amigos corresponsales de AFP que están cubriendo en estos momentos el lugar de los hechos. Irán lanzó el martes una andanada de misiles contra Israel en respuesta a los asesinatos de líderes de Hamas y Hezbollah. Según las primeras informaciones, durante el ataque se dispararon entre 150 y 200 proyectiles que activaron las alarmas antiaéreas en todo el territorio israelí. El ejército de Israel indicó que interceptó un gran número de misiles y que hubo algunos impactos. Al cabo de una hora, anunció que ya no había amenaza y que los ciudadanos podían salir de los espacios protegidos. Prometió además que el ataque tendrá consecuencias. Estamos en alerta máxima, en defensa y ataque. Protegeremos a los ciudadanos del Estado de Israel. Este ataque tendrá consecuencias. Tenemos planes y actuaremos en el lugar y el momento que decidamos. Los guardianes de la revolución iraníes amenazaron con llevar a cabo ataques demoledores si Israel responde al ataque del martes. El lanzamiento de misiles iraníes se produjo el mismo día en que Israel anunció operaciones militares terrestres en el sur del Líbano contra el movimiento islamista Hezbollah, aliado de la República Islámica. El del martes fue el segundo ataque directo de Irán contra Israel, luego de otro en abril en respuesta a un mortífero ataque aéreo israelí contra el consulado iraní en Damasco. También el martes, en el barrio de Jaffa de Tel Aviv, 4 personas murieron y otras 7 resultaron heridas en un ataque con armas automáticas llevado a cabo por 2 personas que, según la policía, fueron neutralizadas. Pues Alba, si no fuera por las benditas redes sociales, yo no sé qué haríamos. Dice Israel, más de 400 misiles. Paramos casi todos, se fueron nada más algunos, sí, ya vimos. Pero ya no hay peligro, no, pues ya muchas gracias. Yo no vi una sola intercepción. Hoy está anunciando Irán que usó tecnología hipersónica y por supuesto, imagínense ustedes que alcanzó desde que fueron lanzados hasta que impactó su objetivo menos de 15 minutos. La brutalidad, la letalidad de estos ataques, pues es algo que nos quieren ocultar los medios de comunicación. Incluso, fíjense, déjenme mostrarles aquí algo que no, es parte de la pieza informativa porque llama la atención. Miren, en el clip de nuestros amigos de AFP, para que puedan grabar esas imágenes y divulgar, siempre nosotros que tenemos un convenio para poder tener acceso a las imágenes en tiempo real, hay ciertas restricciones que se ponen en cada nota, ¿no? O advertencias, por ejemplo, si la imagen contiene, el video contiene muertes, imágenes sensibles, etcétera, ¿no? Restricciones. No se difunde este video en Israel. Está prohibido difundir este video, Alba, en Israel. Por supuesto, porque no cuadra la realidad de con la información que les están manejando a ellos. Claro, porque está diciendo, paramos casi todos, se nos fueron casi algunos. Sí, pues las imágenes muestran otra cosa. Las imágenes muestran otra cosa. La gente que está viviendo en Israel tiene otro conteo, tiene otros datos. Otros datos, por supuesto. Y como sabemos, no es únicamente Israel el que maquilla las cifras. Muchos gobiernos en el mundo, si nos van a venir a contar en Latinoamérica y aquí en Canadá, ¿verdad? Muchos gobiernos maquillan la información y, por supuesto, los medios oficiales van a decir la información que les llegue. Si algo hemos visto durante mucho tiempo en Estados Unidos es que les llega un guión y tienen que seguir ese guión. Tienen que decir lo que el gobierno les dice que les digan. Entonces, por supuesto, en este momento, si el gobierno dice que solo fueron 180, como muchos en el chat están poniendo, y que pararon prácticamente todos, pues esa es la información que va a salir en CNN, sí, claro, esa es la información que va a salir en DNW. Pero si ustedes buscan fuentes alternas que las pueden encontrar muy fácilmente, en esta época de la tecnología, no hay argumento para no informarse. Se pueden meter a Google y busquen en las páginas proscritas y en esas páginas que nos dicen que no son buenas. Y contrasten los videos la información que están circulando. Las redes sociales, ahora en esta época, hay cosas que los gobiernos no pueden mantener ocultos y son los videos que ustedes pueden encontrar en las plataformas que no están siendo coaptadas. Por ejemplo, TikTok, que todavía es una plataforma en la que se puede subir mucho contenido que no está regulado 100% por el gobierno.
Para unas cosas buenas y para otras no. Pero en el TikTok pueden encontrar muchísimos de los videos de lo que realmente está pasando, que por supuesto los medios oficiales no traen porque dicen que es información no corroborada. Tampoco la que ellos dicen, pero es la información oficial. Es la verdad histórica, diría Murillo Karam. Bueno, y si pudieron parar casi todo porque han amenazado con una respuesta letal, pues sí, pararon todo. Definitivamente es propaganda, amigos. El ataque fue tan preciso. Ya no se puede negar porque las imágenes son brutales y ahí están. Por eso se las quisimos poner para que tuviéramos el contexto de lo que estamos hablando, salvo CNN y uno que otros medios de estos que son gratis en la televisión pública. Nada es gratis en esto. Todo tiene un propósito. De ahí en fuera, las imágenes hablan por sí mismo. Fue un ataque muy preciso que destruyó el 90% de sus objetivos según fuentes independientes, sin apenas un margen de error. Y la cúpula de hierro, que se supone que era una defensa impenetrable, otra vez falló. Falló el 7 de octubre, falla ahora de nuevo. ¿Quién iba a imaginarse que la famosa defensa de Israel otra vez se iba a quedar corta en un momento tan crítico? Están en máxima alerta. Saben que ayer tuvieron una incursión terrestre en Líbano y que esto sí iba a venir. No lo pararon no porque no quisieran o no supieran, es porque no pudieron. Estamos hablando de un ataque a gran escala y no fue cualquier ataque, fue planeado, fue estratégico. Irán no se anduvo con rodeos y con esto ya está dejando muy claro que no hay defensas suficientes que garanticen detener los ataques de Irán sobre territorio israelí. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar después? ¿Esto se va a quedar aquí? Irán dice que este apenas es el comienzo, que es el inicio de una serie de ataques mucho más poderosos si Israel responde. Estamos al borde ya de una guerra que puede incluso desatar, lo hemos dicho mucho tiempo, una tercera guerra mundial, porque ojo, esto no es un pleito entre Israel e Irán, ya no más, aquí ya están metidos todos, de una manera o de otra. Y si esto sigue escalando, porque lo está haciendo de una forma preocupante y acelerada, pues las consecuencias van a ser letales, no solamente para Medio Oriente, para todo el mundo. ¿Por qué hizo esto Irán? Y a esta escala. Bueno, yo creo la pregunta era ¿por qué no? Ya todos esperábamos que algo así iba a pasar. No era un secreto, que llevaban tiempo aguantando, pero después vimos, por ejemplo, noticias que siguieron tensando más estas advertencias. La muerte de Ismail Haniyeh, de Hassan Nasrallah. Estas, digamos, que fueron las gotas que derramaron el vaso. Era más que obvio que iban a responder y lo hicieron con fuerza. Israel sabía que lo iban a hacer, pensaban estar preparados, pero vemos que no. Estamos hablando de una operación que no se improvisó y esto fue planeado con muchísimo detalle. Simultáneamente, fíjense cómo mientras Irán lanza estos ataques coordinados, dentro de Tel Aviv hubo tiroteos. No se han dado mayores detalles, pero ¿qué nos quiere decir esto? Que seguramente hubo infiltrados, incluso iraníes, desde dentro de Tel Aviv, porque parece muy coordinado esto. Se lanzaron también misiles Fatah, que fueron los protagonistas de este ataque. Ahora sabemos, por cierto, que estos famosos misiles Fatah no eran misiles de cualquier tipo, eran hipersónicos. Y ya vemos qué tipo de tecnología militar se está utilizando. ¿Y saben qué tiene todo el sentido? Porque para que estos ataques hayan dado en el blanco sin que Israel haya metido ni las manitas, no es porque no quisiera, es porque no pudieron. ¿Qué tipo de tecnología es la única que no se puede parar hasta este momento? La hipersónica. Entonces tiene sentido lo que está circulando en los medios alternos de comunicación y en el mundo árabe. Aquí viene otro dato poderoso. Mientras Israel sufre el impacto de estos ataques, Occidente, muy especialmente la administración de Joe Biden, está viendo de reojo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ya salió a decir que no tienen idea de que esto iba a pasar. Como me decías tú antes de comenzar, Alba, ahora sí que esto que el Nostradamus de la CIA no lo vio venir. No. Siempre dicen en 48 horas, en 24 horas, en 24. ¿Se acuerdan que hace tiempo? De hecho, cuando hace unas semanas fueron el ataque de los 300 misiles que le mandaron,
estuvo Estados Unidos y estuvo Francia, que le ayudó a parar muchos de esos misiles. En ese momento sí pararon muchos de esos misiles y en otro momento, y también recuerdan que algunos impactaron en el monte, que fueron los que les dejaron pasar. Entonces fue un bombardeo de 300 misiles que lo estaban esperando ya. Irán lo anunció que los iba a atacar, que lo iba a atacar con todo. Supuestamente fueron 300. Entonces la CIA, hace algunas semanas empezaron también a decir la CIA que era un ataque inminente, sí, que en 24 horas que desalojaran, que en 48 horas que desalojaran. No pasó nada. Y yo le dije, ¿qué le pasó al Nostradamus de la CIA? Sí. ¿Qué pasó? Estaban pidiendo que desalojaran Líbano, pero no Israel. Sí, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no les avisó a Israel que iba a venir este ataque con misiles hipersónicos para que no los agarraran tan con la guardia baja? O sea, para que estuvieran por lo menos un poco más preparados. ¿Dónde estaban? No, y todavía ayer sale Irán y dice el presidente iraní, no vamos a mandar refuerzos al Líbano porque pues ellos pueden defenderse. Confiamos en que, recuerdan que les pasamos incluso las declaraciones del presidente de Irán. Dijo, no hace falta mandar refuerzos iraníes, ellos pueden solo. Entonces yo creo que Israel dijo, bueno, pues entonces Occidente también dijo, pues entonces no pasa nada. Pero ahora vemos cómo esto sí no lo vieron venir. Y esto es bastante grave porque si la CIA y si el Mossad no pudo anticipar este ataque, uno de este calibre, 400 misiles, muchos de ellos hipersónicos, pues ¿de qué más están perdiendo en la fotografía? Miren, lo que nadie nos quiere decir abiertamente es que esto no se va a quedar aquí. Bueno, ¿quién puede pensar que esto se acaba hoy? Al contrario, hoy se acaba de abrir más bien la caja de Pandora. Israel va a responder, eso es seguro. Pero la verdadera incógnita es cómo van a reaccionar sus aliados, porque hasta ahora Estados Unidos está jugando un papel muy, pero muy cauteloso. No sabemos por cuánto tiempo más. Biden acaba de salir hace unas horas pidiéndole encarecidamente a Netanyahu que por favor ya no escale más este conflicto, que contenga su respuesta para no provocar que sus aliados se unan más en su contra en ataques coordinados y que este apenas sea el comienzo de una serie de ataques que no van a poder parar ni con sus aliados porque el mismo Estados Unidos, Francia y Reino Unido apenas antier le habían pedido a Netanyahu que por favor no escalara, que no hiciera una invasión terrestre en Líbano porque esto iba a pasar y que no era conveniente abrir tantos frentes al mismo tiempo. Se lo dijeron. No es solamente ya un tema de misiles, es el hecho ya de que Irán está mandando un mensaje. ¿Qué está diciendo? Aquí estamos y no nos vamos a quedar callados. Y después de esto, pues yo creo que también es importante recordar que Irán no está solo. Tiene aliados muy poderosos en el mundo árabe. Tiene a Hamas, tiene a Hezbollah, están los hutíes en Yemen que han salido a aplaudir lo que hizo Irán. Y eso está cambiando completamente el panorama. El siguiente ataque no va a ser un ataque de solo 400 misiles de Irán. Seguramente, imagínense que vamos a un ataque de 500 misiles de Irán y al mismo tiempo 500 misiles desde el Líbano y al mismo tiempo 500 misiles desde Siria y al mismo tiempo 500 misiles desde Yemen, al mismo tiempo 500 misiles desde Irak. ¿Quién puede con eso? Un ataque coordinado así es lo que tanto le preocupa a Washington y Washington por eso había estado insistiendo en que Israel contuviera su respuesta, pero está fuera de control Netanyahu. Ni a Washington le hace caso ya. Es una guerra en la que ya están abriendo muchos frentes más de los que pueden abarcar. Y si esto sigue así, ¿quién va a dar el primer paso para desatar una guerra regional? Ese parece que ya se dio hace mucho. Ahora, más bien hay que pensar en las consecuencias inmediatas que todo esto va a traer, porque Israel seguramente va a actuar rápido. Ya lo sabemos. No sabemos si va a volver a poner bombas ahora en televisiones o en carreolas de niños o en baberos o en... Todo puede ser posible. Ya lo hemos visto todo en Medio Oriente. Y la confianza, que yo creo que esto es lo más preocupante, la confianza en estos momentos en el sistema de defensa aéreo israelí está por los suelos. Después de lo que vimos el 7 de octubre y lo que acabamos de ver hace unas horas, ¿cuántas veces hemos escuchado ya que la cúpula de hierro era impenetrable? Y ahora resulta que eso no era más que un mito. Ya lo vimos con los miembros de Hamas el 7 de octubre. ¿Qué pasó con el Mossad? ¿Qué pasó con el domo de hierro? Lo acabamos de ver ahora. Y si Irán puede hacer esto,
pues ¿qué país será el siguiente en estar en su lista? Porque, por cierto, hablando de armamento, lo que más preocupa aquí es la capacidad tecnológica de Irán. Esto tampoco se tiene que quedar sin análisis geopolítico, amigos, porque esto que estamos viendo aquí, los Fatah, que no son misiles cualquiera, que son misiles que no solamente destruyen, sino que también desarman los sistemas de defensa israelí que tanto hemos escuchado, son tecnología hipersónica, y ya si algo está quedando claro, es que Irán ha perfeccionado muchísimo su arsenal. Yo no sé si el Mossad no evaluó esto, y si lo evaluó, ¿por qué hoy no vimos una defensa estratégica en sus bases militares? Podríamos suponer que lo dejaron pasar a propósito, pero si estos rumores se confirman, pues dieron en el blanco y no en cualquier blanco. Si realmente atacaron los F-35, la flota de F-35 de Israel, no sabemos si esto es real, el número, obviamente hay muchísima secrecía alrededor de esto, pero lo peor de todo, pues es que Irán, lo peor de todo para Israel, y la carta bajo la manga para Medio Oriente es que Irán no ha usado toda su capacidad, pero ni cerca, ni cerca. No pensemos que el ataque de hoy es el más poderoso que pudieran lanzar. Ni tampoco Israel, nos queda claro, ¿eh? Eso no tiene que decir, bueno, también Israel tiene algo guardado. Eso, por el contrario, tiene que preocuparnos muchísimo más, porque Irán tiene todavía muchísimo más arsenal, y lo sabemos. Y entre su arsenal hay armas nucleares, eso estamos segurísimos. Israel también, por supuesto que las tiene, y seguro que hasta más que Irán. Y Estados Unidos, pues hoy tiene un dilema gigante, porque si responden con fuerza, ¿qué va a pasar? Pues corren el riesgo de desatar una guerra mundial, ya no regional. Y eso va a afectar no solamente a Israel, va a afectar a todo el mundo árabe, a todo el planeta Tierra. Pero también, si la administración de Biden no hace nada, está mandando un mensaje a los miembros demócratas en medio de esta contienda electoral, en donde todo lo que haga tiene consecuencias electorales. Si se mete, si no se mete, hay muchísimas protestas por el envío de armas occidentales de Washington a Israel. Hay otras protestas precisamente también por lo que está pasando ahora con estos ataques. Posturas divididas. Y eso es peligroso, es muy peligroso, porque hasta ahora muchos habían subestimado la capacidad militar de Irán. Lo habían visto más como algo regional, pensaban que incluso ya ni siquiera iban a contestar, pero lo que hoy vimos está cambiando todas las reglas del juego. Vimos misiles Fatah hipersónicos que se usaron en esta operación, que son de una tecnología que ni Israel tiene. Israel no tiene tecnología hipersónica. Si los tuviera, por supuesto que ya lo sabríamos, eso que sí, porque es parte de la estrategia disuasoria. Y ya los hubiera usado seguramente. En estos momentos más hubieran tardado en llegar en 15 minutos a Israel que Israel en regresar en otros 15 minutos. En estas horas en Irán ya estaría. Eso no quiere decir que no vamos a ver un ataque brutal en Irán lanzado desde Israel. Ya la historia nos ha demostrado que como que 2 por 2 son 4, eso va a pasar. Pero estos misiles hipersónicos que sí tiene Irán, que tienen la capacidad de viajar a velocidades pues extremas, los hace imposibles de interceptar con la tecnología actual de Israel, con su famoso domo de hierro. Y aquí es donde Israel, pues con todo su poderío militar, hoy se encuentra en una posición extremadamente frágil, porque si el sistema Arrow 2 o el Arrow 3, que son pues considerados de los más avanzados de defensa de los sistemas antimisiles, fallaron, pues ¿qué le espera a Israel para protegerse? Porque eso es lo más avanzado que tienen. Y lo tienen cubriendo sus bases militares como las que hoy fueron destruidas. Entonces, esto no se va a acabar aquí, por supuesto. Israel sabe que después de esto abrió la caja de Pandora, sabe que se le viene un ataque brutal, sabe que tiene que estar preparado para eso. Y bueno, pues ahora necesita, por supuesto, demostrar poder ante sus aliados y enemigos. Y ya lo hizo. Y lo interesante aquí es que este ataque no es solamente una respuesta directa a las provocaciones de Israel. También es un mensaje muy grande a Washington, porque aunque Washington no esté directamente involucrado hasta este momento, pues todos sabemos que el apoyo incondicional a Israel ahí está. Y en cualquier momento puede cambiar todo esto, la guerra en la región. Otra cosa que también que yo creo que es muy importante mencionar es que
lo que está pasando con los países vecinos, porque Irán tampoco está aislado. Tiene aliados en el Líbano, tiene fuerzas proxies en Palestina, en Yemen, en Siria, en Irak, y todos están viendo este ataque como una victoria contra Israel, una que esperaban mucho, y por extensión, pues contra Occidente. Y esto los puede animar a lanzar ataques coordinados. Es tal vez la señal que necesitaban. Y miren si no es así. ¿Qué pasó con Hamas hace unas horas? Salió a felicitar a Irán públicamente. ¿Qué hizo Hezbollah? Hizo lo mismo, dijo que ahora se sientan respaldados. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que hay una coalición regional que está más fuerte que nunca y que con esto está cobrando un sentido ya de guerra formal, de venganza, que sabe que ahora que Irán se echó a Israel de frente, encima, es como abrirle la baranda a un toro. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte ahí parado? Yo no creo que Irán después de esto pueda pensar que no pasa nada. Yo no sé si Israel pensó que después de lo que pasó en Irán, después de que bombardeara uno de sus consulados, después de que misteriosamente el helicóptero de su presidente se cayera en medio de la nada, después de que bombardearan a un líder de Hamas y lo mataran en territorio iraní, no iba a pasar nada. Pero tampoco Irán puede pensar que después de esto no va a haber una respuesta brutal de Israel. Nada más que lo que está pasando aquí es que hoy Israel tiene un problema. Está rodeado. Está rodeado por ataques que van a venir desde el Líbano, desde Irak, desde Siria, desde Irán, etc. Hay 7 frentes abiertos en estos momentos a los que se puede enfrentar. Y hablamos de misiles, hablamos de drones, hablamos de hipersónicos, y no hay que olvidarnos del papel que juegan también otros actores globales, porque así como Israel pudiéramos decir, bueno, pero Israel tiene a Washington, pues sí, Irán también tiene a Rusia y a China. Y esos países han estado incrementando muchísimo su cooperación con Irán en los últimos años. No solamente por un interés económico. Rusia, por ejemplo, ha estado proporcionándole asistencia técnica a Irán para mejorar sus sistemas de misiles, para usarlos en Ucrania precisamente. Irán es un muy fuerte proveedor de drones para Rusia. Y acuérdense que, como decimos en México, amor con amor se paga. Y ahora que Irán tiene este problema, ¿cuál va a ser la postura de Rusia? ¿Cuál va a ser la postura de China? China, que ha firmado acuerdos estratégicos con Teherán para asegurar sus intereses en la región. China, que tiene una bestialidad de yuanes invertidas en Irán. China, que depende muchísimo de la energía iraní. No va a ver cómo se esfuman sus inversiones así como así. Y esto significa que si el conflicto sigue escalando, una amenaza contra Irán es una amenaza contra China, es una amenaza contra Rusia y por supuesto ya ni les digo de una amenaza contra los propios aliados proxies de Irán. Ese es el gran problema. Y Netanyahu pues ya está con una presión interna tremenda, porque este ataque no ha hecho más que empeorar las cosas. Hoy, ¿qué pasa en Israel? Vean las redes sociales. Hoy los israelíes tienen una sensación de que su gobierno les ha fallado. 2 veces ya en proteger al país. Primero el 7 de octubre y hoy. Y eso va a tener consecuencias políticas serias para Netanyahu. Un primer ministro que no es capaz de defender a su país, un primer ministro que le tira piedras a los panales y luego no es capaz de defender a sus ciudadanos de las consecuencias. Esa es la realidad que hoy está enfrentando con una presión enorme la administración de Netanyahu, y lo que está seguramente viéndose forzado es en las próximas horas lanzar una respuesta militar contundente, que yo quiero pensar que Irán ya la espera, porque de lo contrario, pues la posición de Netanyahu en la región se va a ver totalmente debilitada. Y el punto aquí es que nadie puede prever exactamente qué va a pasar, pero lo que sí es seguro, porque lo acabamos de ver ya, es que las cosas no van a quedarse para nada quietas. Israel va a responder y la pregunta es cómo lo va a hacer, y cuando lo haga, ¿cuál va a ser la postura de Washington y sus aliados? ¿Y cuál va a ser la postura de Rusia, China y sus aliados, Alba? Sí, porque esto no es solo que ya vaya a terminar ahí. Al contrario, se van a venir más enfrentamientos, más muerte de inocentes. Y entonces esto solo va a escalar y va a escalar porque entonces van a encontrar
un nuevo lugar al que vender armas, un nuevo pleito al que se van a ir nuestros impuestos, como lo decía aquí nuestra amiga Sutileza. Ya bailaron nuestros impuestos. Sí, pues sí, ya bailaron, porque cuando se destapan un nuevo conflicto, por supuesto, los aliados van a empezar a querer quedar bien. ¿Y qué mejor manera de quedar bien que mandar dinero para que se compren armas? ¿Y quiénes se van a beneficiar? Pues por supuesto que Raytheon y Lockheed Martin. En este momento la administración de Biden se encuentra entre la espada y la pared porque justo detona este conflicto antes de las elecciones de Kamala Harris y de Donald Trump. Y están queriendo que Kamala Harris se reelija. Entonces, si apoyan a Israel, todo el pueblo que está en contra de esta guerra y que quieren que pare, se va a molestar y van a dejar de votar por Biden y por consiguiente la continuación de Kamala Harris. Si no interviene Estados Unidos, todos los que estén a favor de que esta guerra continúe, que son muchísimos porque el lobby israelí es muy, muy fuerte en Estados Unidos, pues se van a molestar y también van a exigirle y le pueden recriminar con el voto. Entonces, de alguna u otra manera eso le impacta y es una bomba de tiempo que tiene la administración de Biden en la mano porque justo le detona antes de que sean las elecciones. Y no creas que Netanyahu no sabe eso y está jugando con esto. Claro, por supuesto, es una manera de coaccionar a Biden, porque también de que no hay mucha información que dicen que no hubo víctimas en Israel. Esperemos, ojalá que de verdad no haya víctimas, porque desafortunadamente la gente de a pie es la que paga las consecuencias, como lo pagó en Irán, la gente inocente, como lo pagó en el Líbano, la gente inocente, y como lo pagó en Palestina y en Gaza, la gente inocente. Cuando inició este conflicto el 7 de octubre, nosotros lo dijimos, más de 1,700 inocentes perdieron la vida. Y fueron israelíes. Y de ahí hemos visto cómo se masacran inocentes solo porque quieren gas, porque se quieren quedar con el territorio, y hay inocentes que estorban en el camino y son bajas de guerra. Al final del día no importa de qué bando son, los utilizan de excusa para seguir encarnizándose entre ellos. Pero no es que les importen las vidas civiles, porque no ha habido ni un solo acercamiento. Si realmente les interesaran los civiles inocentes, habría un acercamiento. Pero estamos viendo un pleito por el gas, por territorios y obviamente por la venta de armas. Entonces ese es el negocio. El mismo negocio que estamos viendo en Rusia y en Ucrania con ese conflicto, ahora lo estamos viendo en Oriente Medio. Solo que el detalle aquí es que la gente lo vuelve mítico y lo vuelve bíblico porque hay una nación involucrada que se llama como el pueblo que se menciona en la Biblia. Entonces se han cargado de misticismo y se ha cargado de fanatismo y no logran ver más allá que esto no tiene nada que ver con pueblos bíblicos y que son intereses, que son peleas de tierras y que son peleas para ver quién se queda con el control de los recursos naturales de esa zona. Pero mira, Alba, si ya hemos aprendido algo de esto, es que, bueno, vimos lo del 7 de octubre, que fue algo horroroso en Israel. Muchas víctimas inocentes murieron, como tú dijiste, y después vimos estas imágenes de terror en Palestina. Acaba de pasar esto hoy en Israel. ¿Qué vamos a ver? Esas imágenes en Irán también. El problema es que si Israel se va a atacar a Irán, tiene un flanco abierto ya en Líbano porque también les lanzó un ataque terrestre. Tiene otro flanco abierto en Palestina por la guerra con Hamas. Tiene otro flanco abierto con Siria porque ha lanzado también ataques. Tiene otro flanco abierto con Irak y con Yemen. ¿Con cuál se va a ir? Es que se peleó con todos al mismo tiempo. Y hoy lo que estamos viendo es el inicio de algo que va a responder, por supuesto que va a responder. ¿Qué va a pasar? ¿Hay punto de retorno hoy? Yo francamente lo dudo bastante. La pregunta del día, ¿crees que Irán sobrepasó a Israel en capacidad militar con este ataque? ¿Por qué lo dejaron pasar o no pudieron pararlo? Las opciones son sí, Israel está desprotegido, no, Israel es aún más fuerte, o ambos tienen capacidades militares similares. Los invitamos a votar si nos están viendo por YouTube. Así es, dice nuestra amiga Sandra Lisset Ramírez, pero Dios los guardó. Pues yo creo que Irán es muy bueno encontrando en el juego de las escondidillas porque los encontró. Desafortunadamente mezclamos religión con asuntos de política. Y volviendo un poquito a la religión, si ustedes han leído la Biblia, ¿recuerdan cuando Jesús estuvo en el desierto y lo tentó el demonio, lo tentó Satanás? Bueno, en esa parte de la Biblia lo explica perfectamente.
Satanás le ofreció a Jesucristo, el Hijo de Dios, los reinos de la tierra. ¿Por qué se los ofreció? Porque no son de Dios. Si los gobiernos terrenales, si los gobiernos de la tierra fueran de Dios, no se los hubiese ofrecido Satanás y en ese momento Jesucristo le hubiese dicho, tú no puedes ofrecer algo que no es tuyo. Sin embargo, los rechazó. Entonces no mezclemos la política y digamos que Dios, todopoderoso y creador de todo, va a venir a defender a un pueblo político. En los resultados de la encuesta, ¿crees que Irán sobrepasó a Israel en capacidad militar con este ataque? Sí, Israel está desprotegido, 33%. No, Israel aún es más fuerte, 30%. Y ambos tienen capacidades similares, 37%. Bien dividido, ¿eh? Bien dividido. Bien dividido. Pero yo creo que en este momento ambos tienen capacidades similares de destruirse entre ellos. Desafortunadamente sí. Porque ambos poseen mucha tecnología, muchas armas y poseen mucho odio entre ambos bandos. Entonces es la peor combinación. Hay odio, hay intereses y hay armamento. Entonces tienen todo para seguirse dando. Y mucha población inocente para seguir matando. El problema es que también todos están abriendo flancos múltiples, porque ahora Estados Unidos tiene un flanco abierto en Ucrania. Ese flanco yo casi veo venir, Alba. Mi humilde opinión es que la guerra en Ucrania sabemos que va seguramente a terminar en noviembre o a fin de año porque hay prioridades. Y esa guerra se va a abrir, se va a cerrar, pero va a abrir una guerra brutal aquí en Medio Oriente. Sí. Después de lo que vimos hoy. Amigos, decía alguien aquí a manera cómica, fue un placer convivir con ustedes. Nos vemos en otro planeta. No. Eso es horrible lo que hoy estamos viendo. Las imágenes son brutales, pero las consecuencias de lo que va a pasar a partir de hoy no van a ser menores. No. Pues vamos a estar muy atentos, Alba. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias a todos por conectarse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.